Abran sus Biblias, por favor, y ahorita vamos a orar y abran sus Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, continuamos con nuestro servicio, con nuestra serie Rebota. La semana pasada estudiamos el tema si vamos a rebotar en nuestra vida, ya sea que ahorita se encuentre usted en un hoyo, se encuentre en una dificultad, fracaso relacional, fracaso de trabajo. Hay muchas formas de fracasar. Todos vamos a necesitar un rebote. Y la semana pasada estudiamos que para poder rebotar correctamente, vamos a tener que pensar diferente, vamos a tener que pensar fuera de lo común. Hoy vamos a ver que si vamos a rebotar, tienes que estar dispuesto a hacer algo extraordinario, algo también que no va a tener sentido. Y noten por favor Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, si siguen conmigo por favor. Dice la Biblia, comenzando en Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuanto trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te pido por favor tu poder en mi vida, te pido que me uses. Hay tantas necesidades, Señor, yo no las conozco todas. Tú conoces la necesidad de cada hermano y hermana que me está viendo ahorita, de sus casas, aún de los hermanos que están aquí apoyando este servicio. Yo te pido por favor que me uses al predicar tu palabra, y te pido, Señor, por favor que inspires, Señor, corazones en esta noche para tener esa fe de aún hacer las cosas que no tienen sentido cuando Dios nos manda que hagamos esas cosas. Yo te pido, Señor, que me uses por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos llegamos a un punto que no sabemos cuál es el primer paso para tomar después que hemos llegado hacia el suelo. Y cuál es el siguiente paso para levantarnos, qué es lo que ahora sigue después de esto. Una de las cosas que trajo a Apple otra vez de regreso como compañía, de una compañía que estaba a punto de irse a quiebra, no solo era como vimos la semana pasada, el deseo extraordinario de pensar fuera de lo común, pero también su deseo extraordinario de hacer cosas extraordinarias. El deseo de Apple era para poder producir cosas que nadie más estaba produciendo. Eso los llevó a una guía muy increíble de fracasos de diferentes prototipos de computadoras por tratar de siempre hacer una computadora diferente a las demás. Pero en el año 2001, el 23 de octubre, Apple presentó
un aparatito que iba a cambiar el mundo para siempre, iba a cambiar, iba a salvar en sí esta compañía. Y eso se llama el iPod. Cuando primero presentaron esto, no sé, para todos los ancianos que me están escuchando que recuerdan los Walkmans con CDs, ¿verdad? Antes eso es lo que nosotros usábamos, hasta que se presentó un aparatito que podría almacenar muchas canciones más sin tener que andar cambiando de CDs. Ya no teníamos que cargar una mochila llena de música, sino que ahora la podríamos poner en este aparatito. Y aunque el precio de eso era casi 5 veces, 6 veces más caro que el Walkman más usado por Sony, y muchos comenzaron a burlarse de Apple por tal invención y por los precios ridículos, fue precisamente eso que salvó esta compañía, porque estaban dispuestos a hacer algo que no era común. Y creo que para nosotros que estamos tratando quizás de salir del hoyo, quizás están tratando de salvar una relación, un matrimonio, quizás están tratando de salvar algo que se ha perdido durante esos últimos 3 meses, también van a tener que estar dispuestos a tener que hacer algo fuera de lo normal, algo fuera de lo ordinario, algo totalmente extraordinario. Ahora, ¿por qué es eso? Es porque Dios, cuando nos pide hacer las cosas, nos pide que hagamos cosas que son fuera de nuestra razón humana. Van a ser muy contradictorios a lo que nosotros conocemos que es seguro, que es lógico, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero Dios siempre nos va a invitar a que tengamos fe para creer lo que Él nos está mandando que nosotros hagamos. Entonces, para poder comprender la necesidad de un rebote o de un levantamiento, de un regreso, hoy, hermanos, se les aplaude a las personas que se recuperan de COVID. No sé si han visto videos que cuando van jalando a un enfermo fuera de los hospitales, le están aplaudiendo ahí los doctores y los enfermeros, porque acaba de quizás besar a la muerte en el cachete y sobrevivieron, y es algo que todo mundo celebra, que salieron vivos de esta, ¿verdad? Hay algo innato dentro de nosotros que anhela experimentar un triunfo de algo. A todos nos fascina contar las historias de cómo nos fue mal y luego cómo nos fue bien. Es algo que el ser humano tiene. Y de la misma forma, quizás aquí les estoy recordando a todos los que están pasando por dificultad, que tengan fe y que podamos comprender que Dios está tratando de guiarnos a un rebote para que también nosotros podamos inspirar a otros por medio de un momento de fracaso y luego ver la mano de Dios de cómo nos sacó de ese fracaso y cómo pudimos triunfar. Cuando todo parecía perdido, ¿verdad? Nos emociona poder descubrir que no llegó todo a su fin. Y las cosas parecen ser muchas veces muy oscuras, parecen ser muy derrotantes, pero uno se alegra que no hemos llegado al fin, sino que Dios nos va a ayudar con esto. Y con eso nomás quiero decirles esto, y vean en la pantalla, los rebotes nos inspiran porque nos ayudan a creer que sea lo que sea que enfrentemos, ya sea una caída financiera, un desafío de la salud, una ruptura relacional o simplemente desaliento, nosotros también podemos levantarnos una vez más al amanecer de un nuevo día. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos ha mostrado por medio de diferentes personas en la Biblia que casi llegan a un fin, pero luego salió el sol una vez más para ellos. Y si ellos pudieron rebotar, nosotros también podemos levantarnos de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Los rebotes nos dan esperanza y la esperanza es algo que nuestros corazones necesitan. ¿Y por qué? Porque laten de esa fuerza, nos ayudan a poder continuar. A Dios también le fascina dar rebotes a sus hijos. Si vemos en la Biblia, podemos otra vez recordar que detrás de cada milagro hubo un tremendo caos, un tremendo problema. Y queremos nosotros milagros en nuestras vidas, pero los queremos sin los problemas.
pero cada problema meritó un milagro. Entonces cuando gente dice que quieren ver la mano de Dios y quieren ver un gran poder y quieren ver algo que Dios haga, pues tiene que haber un tremendo problema para que luego Dios obre. Dios es un Dios que levanta a los caídos, da aliento a los muertos, trae victoria a su pueblo por métodos extraordinarios. Él es el arquitecto de una gran historia de rebote cuando la nación de Israel estaba en fracaso y miedo, y Él orquestó todo un plan para que un niño derrotara a un gigante. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede organizar un evento como darle de comer a unos 5,000 personas y más con solamente un par de peces y unos cuantos panes para alimentar a tanta gente. Dios orquestó uno de los quizás mayores rebotes que vemos en la Biblia, y esa es la vida de José, que lo llevó de una prisión a una mansión. Solo Dios puede hacer este tipo de rebote, ese tipo de levantamiento. Y por supuesto, por decirlo así, el rebote de todos los rebotes fue cuando Jesucristo resucitó de los muertos, inspirando aliento una vez más a sus discípulos, quienes habían corrido porque pensaron que habían perdido en este camino de la fe. Ahora quiero que vean aquí, por favor, los rebotes son la especialidad de Dios, le traen gloria, y tengo quizás un presentimiento de que también le traen cierto deleite a Dios. Hay algo de Él que le fascina cuando uno triunfa en el poder de Cristo y hace una diferencia. Creo que Él se glorifica en esto, y ahorita vamos a ver un poquito más al avance de este sermón. Pero quiero dar un vistazo quizás de algunas razones de por qué se deleita a Dios y cuál es la razón que a Dios le fascina ese tipo de circunstancias. No está en el interés de Dios que nos vaya bien siempre a nosotros. Si siempre nos fuera bien, no hay necesidad de milagros. Simplemente no hay necesidad de ver la mano de Él, si siempre nos fuera bien. Pero como no siempre nos va bien, y como somos humanos torpes y tomamos malas decisiones y la regamos y tropezamos y arruinamos y existen pleitos y existen divorcios y existen jóvenes que van al mundo, es cuando nos damos cuenta que estamos en una necesidad muy grande de la mano de Dios, que venga y bendiga y haga una diferencia. Y cuando todo lo que era oscuro de repente ahora tiene luz, quien recibe la gloria es Dios. Porque nosotros podemos decir, esto no pudo haber sucedido si no fuera Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero nomás quizás estudiar esto, que si usted quiere rebotar, tendrá que estar dispuesto a hacer lo extraordinario, algo fuera de lo común. No solo tenemos que pensar diferente, y estudiamos la semana pasada cómo Naamán tuvo un problema muy grande con el zambutirse en el mar 7 veces, ¿verdad? Y él no quiso, eso se le hizo que eso no era la solución. Hoy vamos a ver otra historia donde podemos ver que aun cuando Dios nos pide algo fuera de lo ordinario, aún en estos momentos tenemos que obedecer a Dios. Ahora quiero que veamos, por favor, número 1, vean en sus notas. Notan la forma inusual de Jesús. La forma inusual de Jesús. La Biblia nos dice en el versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Gensaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús, hermanos, es un experto en llamar la atención de una forma muy única. Y nomás quiero que se imaginen, aquí está Jesús, tiene un gentío alrededor de él.
y decide subirse arriba de una barca de un desconocido. Y no solo eso, le da la orden de decirle, mira, aléjate un poco de la orilla. Y desde ahí comenzó él a predicar, comenzó él a dar su palabra. Nuestra historia tiene, ¿verdad?, lugar aquí en el mar de Galilea. Pero quiero que vean esto en la pantalla, por favor, pero veamos esta historia con nuevos ojos, buscando el porqué detrás del qué. Porque lo inusual aquí de Jesús es que nada de lo que hace Dios tiene sentido. Y es por eso que la Biblia siempre nos dice que debemos de seguir a Dios por medio de fe, no por vista. Porque si vamos a ejecutar el plan de Dios, tendremos que comprender qué es lo que está detrás del qué, ¿verdad? Por qué, y el qué, y cómo van estos relacionados. Nos ayudaría a descubrir quizás las razones por las que Dios desea cambiar las cosas en nuestras vidas. Entonces veamos esta historia común que creo que muchos conocen, pero démosle un vistazo nuevo con los detalles para poder comprender algo que Dios quiere para nosotros hoy. Primero quiero que vean en sus notas, Jesús conduce un estudio bíblico dentro de un barco. Eso es extraordinario. Es fácil ir a la iglesia y escuchar un sermón. Es fácil en ese tiempo ir a la sinagoga y escuchar un sermón. Ver a alguien arriba de un barco no es común. Eso es algo bien raro. Y se había subido a una lancha, ¿verdad? Y que le pertenecía a un hombre que se llama Simón Pedro, que luego se hace uno de sus discípulos. Y todavía le dice, mira, empújate, aléjate de la orilla. Y ahí Simón se sienta mientras que ahí Jesús está predicando y está hablando a la multitud desde ahí. Es algo bien raro esto. Segundo, quiero que veamos, Jesús entonces da una orden inusual. Y esto quizás es aquí donde llegamos a las dificultades que como seres humanos tenemos con los mandamientos de Dios. Porque después de haber terminado su prédica, su estudio que estaba teniendo ahí con el grupo, le dice en el versículo 4, y quiero que vean por favor el versículo 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Un mandamiento que se escucha tan sencillo, pero a la misma vez desafía la razón humana. Ahora, entonces, después de haber determinado esto, les dice, boga mar adentro. Nuestra escena comenzó con un sermón del barco a las multitudes y está a punto de cambiar este sermón de ser a la multitud a comenzar a predicarle a un hombre como individuo. Y vemos que ahora dirige el sermón a Simón. Desde su mensaje para las masas ahora es para Pedro nomás. Es una cosa escuchar un mensaje genérico para todos y otra cosa es escuchar un mensaje con tu nombre, que eso es lo más importante aquí, que el mensaje no nomás era de una forma genérica para todos, sino que el mensaje iba a ser para Simón Pedro. Ahora, el mensaje fue algo así, mira, lo que estoy a punto de enseñarte, Simón, esto es para ti. Y quiero que vayas y bogues mar adentro. Y cuando Dios hace eso, generalmente Él está a punto de hacer algo muy grande en su vida. Él está a punto de llevarte a una encrucijada donde tenemos que obedecer a Dios para poder ver la mano de Dios. Estas encrucijadas son muy difíciles, son muy tenebrosas, nos causan bastante dificultad. Hoy estuve en contacto con alguien que quiere servir a Dios tiempo completo y la familia no quiere esto para esta persona particular y me dice qué debo de hacer. Escribí un párrafo grandísimo tratando de explicar y cubrir mis bases y le dije al final, si no estás dispuesto a perderlo todo, pues mejor no le entres a esto, porque al final de cuentas, al principio, cuando uno decide servir a Cristo, parece más luces rojas que verdes.
nada se te va a poner bonito en el momento. Le dije, pero si perseveras, vas a ver a Dios obrar. Y vas a ver a Dios obrar de tal forma que solamente Él puede obrar. Pero mientras que todas estas cosas te asusten, por lo cual te paralizas, las consecuencias siempre van a ser más grandes que el tener que luchar enfrente de todas las cosas que se oponen. Y le dije, pero pues ese es mi consejo. Yo todavía le dije, pero tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere para ti. Pero así siempre va a ser en nuestras vidas. Uno piensa que toma una decisión correcta y piensa que el resultado va a ser un lecho de rosas. Pero la verdad es que es pleito, es guerra. Cada vez que alguien decide hacer lo correcto, siempre va a haber más fricción, van a haber más problemas, va a haber el momento de a ver si es cierto que vas a hacer lo correcto. Porque el hacer lo correcto no debe de ser determinado por si es fácil o no fácil. Debe de ser determinado si es correcto o no correcto. Entonces, cuando alguien decide hacer lo correcto, ahí van a venir fricciones, van a haber pleitos. Alguien decide diezmar, va a tener problemas con finanzas. Alguien decide, respetar a su esposo. De repente el esposo viene de malas y ahora sí vamos a ver si lo va a respetar así. Alguien decide hacer cualquier movimiento por fe. Siempre va a haber fricción. Nunca debemos de esperar que va a ser fácil. Y aquí entonces el sermón iba a ser para Simón Pedro, pero le está tocando a Simón Pedro donde es más difícil para él, porque él es un profesionista, pescador. Me imagino que la mirada de Pedro al escuchar la sugerencia, el mandamiento de Jesús, boga mar adentro, le dijo, para pescar. Hay cosas que tenemos que considerar aquí. Fíjense muy bien, en el medio del día no era el momento para ir a pescar en las profundidades. Es como comerse una sopa con tenedor. Simplemente pues no se hace. Amén, eso se lo dejamos a Chuck Norris, ¿verdad? Me imagino que lo que Pedro pensaba era, tú eres un experto en ser carpintero, deja las decisiones de pescar a mí, yo soy el experto en pescar. Quizás Pedro, al escuchar la orden de Jesús, solo como que le cerró el ojo a sus compañeros, como diciendo, mira, ahora me quiere decir a mí cómo pescar. Porque recuerden que Pedro en este momento no sabía quién era Jesús. No lo conocía personalmente como hoy conocemos a Jesús en las Escrituras. Y quizás Pedro, él está pensando, mira, hemos nosotros pescado toda la noche, no pescamos nada, ya estaban lavando, ¿verdad?, las redes para poder ya irse a dormir. Decide Jesús subirse en el barco y comenzar a predicar, pero aquí es donde se pone difícil. Ahora le da una orden a Pedro, el experto en esto, a que haga algo contra lo que él sabía que funcionaba. Y quizás es aquí, hermanos, donde tenemos que hacer una línea a ver si es cierto que quieren un rebote en su vida, porque las cosas que Dios nos pide no tienen razón y son muy contradictorias a nuestro sentido como seres humanos. Y eso es la dificultad aquí de Simón Pedro, porque yo me imagino entonces Pedro, ¿verdad?, al escuchar la orden de Jesús, ¿verdad?, él está en una lucha con que definitivamente debes de dedicarte a ser carpintero, porque de pescador no la haces. Ahora, la forma que responde Pedro, y vean en la pantalla por favor, la forma que responde Pedro es una forma clásica del ser humano cuando Dios pide que hagamos lo inusual. Esto es clásico. ¿Qué le dice Pedro? Vean en el versículo 5, por favor, versículo 5. Esto es clásico, muy bien. Ahora, Pedro es muy respetuoso, pero vean el versículo 5, dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, en otras palabras, con todo respeto, Jesús,
sabemos lo que estamos haciendo. Hemos estado toda la noche. Esto lo que tú me pides no va a funcionar. Pedro tenía su propio negocio como pescador, y si ustedes ven en contexto, sus socios eran Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Todos eran compañeros, tenían su negocio de pescadería. Ellos vivían de eso, eran profesionales, de eso se alimentaban. Jesús, del otro lado, era un carpintero. Él hacía muebles, él hizo muebles con su padre. Bueno, padre es adoptivo, no me saquen fuera de contexto, pero el carpintero le dice al pescador cómo hacer su trabajo. Pedro, con respeto, pues está tratando de corregir a Jesús. Al cabo es que Pedro nunca se imaginaría entrar al taller de Jesús y decirle a él cómo hacer su trabajo. Entonces recuerden, porque muchas veces cuando estoy hablando con alguien que a lo mejor estoy hablando en su profesión, y muchas veces la palabra de Dios transciende profesionalismo. Muchas veces quizás el consejo bíblico va a perturbar quizás a aquel profesionista que está confiado en su sabiduría, pero le fuera mejor si confiara en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué un carpintero pensaría que sabía algo acerca de la pescadería? Quizás iba a estar luchando aquí Pedro. Ahora, quiero que vean por favor aquí en la pantalla, en el mar de Galilea, uno no pescaba con redes en las profundidades y ciertamente no durante el día. ¿Por qué? Pues porque no se cachaban así los peces, tenía que ser en la oscuridad. Y las redes eran para pesca nocturna, y Pedro lo sabía. No solo eso, pero la pesca con redes fue exitosa solo cerca de la costa o cerca de la orilla del mar, donde los peces se reúnen, y ahí es donde se tiraban las redes y ahí se jalaban. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: vamos a la profundidad en el medio del día para tirar redes que son para la orilla, no para la profundidad. Totalmente contrario a lo que un pescador hacía. Muy difícil para Pedro poder hacer esto, pero cuando el barco salió a las profundidades, los peces no se iban a juntar alrededor del barco. Entonces, por eso Pedro le dice respetuosamente: mira, ya hemos estado haciendo esto toda la noche, verdad, no hemos cachado nada, pero bueno, si tú quieres, vamos nomás para mostrarte que estás mal. Mucho así son las actitudes de matrimonios hoy en día, que siguen necios en la forma que quieren arreglar sus matrimonios solo para terminar divorciados, porque no funciona. No puedes estar haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Y los mandamientos de Dios son tan sencillos, pero a la misma vez ridículos. Se levantan en contra nuestra humanidad. Una esposa me va siempre reclamar: es imposible que yo respete a mi esposo, él es malo, él me trata mal, él no merece mi respeto. Y siempre la respuesta es: pero la Biblia no dice si lo merece o no. Amén. Hay muchos padres que no merecen la obediencia de sus hijos, pero los hijos deben de obedecer a sus padres. No porque lo mereces, es porque eso es un mandamiento. Y lo que estoy diciendo es que todos podríamos hacer una lista de por qué lo que Dios nos pide no funciona, pero no se trata de eso. Se trata de confiar en la palabra de Dios y dejar que Él obre, porque Él nunca va a obrar mientras que nosotros estemos obedeciendo nuestra lógica en lugar de estar obedeciendo su palabra. Vean por favor aquí en la pantalla. Entonces, lo que Jesús le pide a Pedro se levantaba en contra toda la experiencia y el razonamiento de Pedro. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios aunque se levante en contra su experiencia y contra su propia lógica? Porque así va a ser las Escrituras. Entre más uno estudia las Escrituras, más ilógica es todo lo que Dios nos pide.
Y por eso es un mandamiento de fe, hermanos. Hay cosas que sí entendemos la creación, entendemos todo lo demás. Pero cuando ahora sí Dios trata con nuestro pecado, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de acción, nuestra falta de involucramiento, nuestra falta de fidelidad, estoy seguro que muchos que me escuchan hoy van a tener una lista de razones de por qué no son fieles a Dios. Y es ahí donde Dios entra, y Él no quiere, hermanos, nomás que usted reacomode su vida. Él quiere cambiar su vida por completo. Entonces, es muy diferente lo que Dios quiere hacer a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vemos que Jesús tiene una forma muy inusual para trabajar. Predica arriba de un barco y da, sinceramente, una orden ilógica, una orden no razonable contra lo que ya se hacía y lo que estos expertos pescadores hacían. Y así es como obra Dios, hermanos. Nunca le va a dar por su lado, siempre va a ser algo totalmente raro, pero si lo obedecemos a Dios, podemos entonces ver a Dios obrar. Entonces vemos la forma inusual. Veamos número 2, por favor, noten conmigo, cómo discernir entonces un rebote. ¿Cómo sabemos que Dios está a punto de ayudarnos? Y no sé si la expresión es correcta, hacer un paro, o ayudarnos, o simplemente darnos la mano de bendición para ayudarnos en esto. Muchas veces escucho a los jóvenes hablar y no sé ni cómo aplican en contextos, ¿verdad? Todo eso, pero bueno. ¿Cómo puedo saber entonces cuando hay algo especial en el horizonte de mi vida, aunque parece ser muy difícil ahorita la vida? ¿Cómo sé que ya está a punto de rayar el sol en la oscuridad mía, en la que yo estoy enfrentando? Van a ver varias cosas que voy a mencionar aquí, y yo sé que muchos nos vamos a identificar y van a estar listos hasta para tomar decisiones, pero déjales comparto por lo menos 2 formas que usted sabe que Dios está a punto quizás de hacer algo especial si es que obedece el mando de su voz. Primero, ¿cómo sabemos o cómo podemos discernir un rebote? Es esto: Dios permite que todos tus esfuerzos humanos no sean exitosos. Cuando todos tus esfuerzos humanos no son exitosos, eso es una de las señales que Dios puede hacer algo para ti. Y vas a estar como Pedro, pescando toda la noche, haciendo todo lo posible. Vas a ser una joven pintándote a más no poder y no vas a cachar a ningún hombre. Amén, ¿verdad? Vas a ser un hombre que va a salir y no va a haber trabajo. Vas a pescar toda la noche y no vas a cachar peces. Y vas a ser un experto en la forma que tiras el anzuelo, vas a ser un experto en cómo usas la red, vas a ser un experto cómo navegar por las aguas, pero no vas a cachar peces. Que eso es lo que pasó con Pedro. Pedro y su equipo no pudieron cachar nada toda la noche. Vean por favor este pensamiento aquí en la pantalla. Se siente mal cuando te has esforzado y nada funciona. Cuando has hecho todo lo que se puede hacer y no tienes nada que demostrar. ¿Cuántos no han estado así? Yo pienso que hemos estado ahí todos. Donde trabajamos y no hay nada. Nada que demuestre nuestro trabajo. Todo parece ser un fracaso. Todo esfuerzo parece ser que no nos lleva a nada. Todo lo que estamos haciendo y no hay ningún pez que demuestre que trabajamos todo el día. De seguro, ¿verdad? La esposa de Pedro le pregunta a Pedro: oye, ¿cuánto cachaste en la noche? ¿Cuánto hiciste? Nada. ¿Trabajaste toda la noche y nada? No, nada. ¿Seguro que no estás gastando el dinero en otro lugar? No, pues no caché nada. Mucho trabajo, pero no hay nada que demostrar, porque cuando todos nuestros esfuerzos humanos están siendo detenidos y están siendo frustrados,
quizás Dios está a punto de hacer algo muy especial. Vean por favor, cuando has ido a buscar trabajo y todos te han rechazado, busca el sol, quizás se acerca el momento. O chequen esto, o cuando has hecho los números, pero ninguno parece estar funcionando. Sigan por favor, es desalentador cuando has oído a los médicos probado todos los medicamentos y métodos alternativos y aún así su enfermedad no desaparecerá. ¿Nunca se ha sentido como que por más que trabajan, por más que hacen algo, simplemente no hay resultado? En un momento como esos, simplemente ya no tienes ganas de seguir intentando. Yo sé, hermanos, yo pienso que todos hemos visitado la lona muchas veces, en donde estamos ya sin ganas, y lo que más nos ahoga es este sentimiento de que ¿para qué volver a tirar la red si ya después de toda la noche no he cachado nada? Y se siente uno derrotado por dentro, se siente como que no hay avance. ¿Cómo sigo respetando a mi esposo? Parece que él se empeora en lugar de tratarme mejor. ¿Cómo sigo amando a mi esposa? Mira, siempre me contesta, siempre es áspera. Mira estos chamacos, por más que les trato de leer la Biblia, ¿verdad? Ellos no se mantienen en su voluntad. Y nosotros comenzamos a razonar que en base a nuestro esfuerzo no hay peces, no hay éxito, no hay nada que pueda mostrar que hemos estado en la lucha. Y después de estar fuera toda la noche, sin duda los pescadores estaban cansados. Y ahora Jesús le dice, vamos, boga mar adentro para pescar. ¿Cómo habrá sentido esta orden Pedro? Vean por favor, también puede estar cansado de intentarlo. Pero si estás en un lugar como Pedro y lo que has estado intentando no ha funcionado, es posible que no estés en un lugar tan mal. Puedes estar cerca de algo muy especial. ¿Por qué? Porque en estos momentos donde todos tus esfuerzos humanos no han rendido fruto, es un tiempo para que Dios haga algo. Entonces, la primer señal para poder discernir quizás de que Dios está a punto de hacer algo en su vida, es poder observar la vida de uno y decir, todo esfuerzo humano no ha resultado en nada. Ya me cansé de tratar. Ya ni para qué salir y buscar trabajo. ¿Para qué salir y tratar de hacer algo diferente? Nada de lo que yo hago está funcionando. Y yo sé que la derrota siempre inicia desde adentro, porque luego uno no quiere hacer nada diferente. Y la esposa te va a decir, ya agarraste trabajo, y uno dice, pues no, y está derrotado por dentro. Y como que nos ahoga el pensar, el tener que salir el día de mañana y buscar otra vez. Y como que nos atormenta el tener que levantar el celular y hacer otra llamada. Y nos atormenta tener que hacer otra cita con otro doctor. Y nos atormenta otra vez el hecho de tener que volver a llamar y pedir perdón para ver si podemos trabajar en este matrimonio. Les estoy diciendo que cuando ya estamos en ese momento donde todos nuestros esfuerzos, todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que hemos intentado y nada ha funcionado, nomás hágase un poquito para atrás y nomás discierne el hecho que está en la misma posición en la que estaba Pedro después de haber trabajado toda la noche y no cachó ni un solo pez. Entonces sí, quizás no es el momento que usted busca, pero quizás es donde Dios te quiere para que ya no veas otras alternativas humanas y comiences a buscar a Dios. Entonces a lo mejor no te encuentras en un lugar tan mal, porque estás en un momento, en un lugar donde Dios está a punto de hacer algo especial en tu vida. Entonces, esa es la primera forma. Pero ahora notemos segundo, por favor. Noten segundo. Dios te pide que hagas algo que no tiene sentido. Entonces, la segunda forma de discernir que Dios está a punto de hacer algo especial en tu vida no es solo cuando
todo tu esfuerzo no resulta, pero luego cuando Dios te pide que hagas algo que no tiene sentido humano, y después de que Dios permite que tus esfuerzos no tengan éxito, luego te pide algo fuera de tu razonamiento. Ahora, lo que Jesús le pidió a Pedro contradecía la experiencia, el conocimiento, historia y antecedentes e instintos de Pedro, porque él era el pescador profesional. Era como ir a decirle a un llantero cómo parchar la llanta, si él es lo que hace. Nuestras historias, antecedentes y experiencias son reales, por lo que a menudo nos aferramos a lo que sabemos y hemos aprendido a sacrificio de obedecer a Dios. Yo sé, es que, hermanos, muchas veces cuando ya gente dice que quiere consejo, no es que quiere consejo, muchas veces quieren decirme lo que quieren hacer y quieren que yo afirme lo que van a hacer, pero muchas veces les digo, no, pues eso está mal. Y es donde gente se queda patinando, pero ¿cómo? Pero conforme a todo el estudio, conforme a toda la experiencia, sí, pero la Biblia dice, y es en donde todo mundo tropieza. Entonces esto, ¿verdad? No es algo malo tener todas este tipo de experiencias, etcétera, pero lo que vemos también es que está distorsionado muchas veces nuestra experiencia, nuestra lógica y nuestra forma de pensar, porque tenemos un corazón caído, tenemos una mente muchas veces que está inclinada a intenciones egoístas, y muchas veces lo que aparece ser que tiene buena intención es un disfraz solamente para hacer algo con intenciones nomás para uno. Entonces, pero gracias a Dios, hermanos, que aquí en nuestra historia, aunque todo eso se levantaba en contra del razonamiento de Pedro, Pedro obedeció. Dice la Biblia, vean en el versículo 5, por favor. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Noten, hermanos, por favor, entonces, pero en tu palabra echaré la red. Vean el resultado, vean el versículo 6, por favor. Y habiendo hecho, eso es importante, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiero que vean aquí, hermanos, y vean esto bien claro, vean en la pantalla. No dice la Biblia que después que ellos hablaron de esto, sino habiéndolo hecho. No dice la Biblia que después que hablaron de esto cacharon peces, sino que después que tiraron la red. Hermanos, miren, hay una gran diferencia entre la intención de hacer algo y el hacer algo. Muchos están esperando la bendición de Dios cuando nomás están en la intención. Siempre quieren hacer esto, quieren hacerlo, y todo suena muy bonito. Pero Dios no bendice, Dios no te va a traer los peces hasta que no echas la red. Los peces no llegaron hasta que no tiró la red Pedro. Y les estoy diciendo, hermanos, Dios no bendice mis intenciones, Él bendice lo que hago. Igual, ¿cuántos esposos, verdad, no están en problemas porque viven de sus intenciones? Ay, es que yo quise hacer esto, y pues es que yo quise, es que no, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro, no es que yo quiero, y la esposa está pensando, ok, está bien, hazlo. Mi esposa no va a ser feliz si nomás vive con un esposo que siempre quiere hacer algo y no hace nada. Igual Dios, hermanos, Dios no va a bendecirme a mí, Dios no va a bendecirlo a usted hasta que no obedezca y eche la red. Si no echas la red, los peces no vienen, hermanos. Entonces, la Biblia nos dice claramente cuándo vino la bendición de Dios, cuándo vino el rebote, por decirlo así, en la vida de Pedro, y fue después de habiéndolo hecho. Yo no sé, hermanos, cuántos los que me están escuchando han estado por meses y años queriendo hacer algo bueno, pero están esperando que Dios bendiga antes que lo hagas. Y están esperando señales. Pues vamos a ver,
quiero hacer lo bueno, quiero que Dios me abra todas las puertas porque quiero hacerlo. Y Dios te está diciendo, no, primero hazlo y luego yo te bendigo. Amén. Bueno, buen punto. Vean por favor en la pantalla, su rebote no viene simplemente porque acepta mentalmente la palabra de Dios en su vida o porque está de acuerdo con el mandamiento. El rebote está vinculado a un acto de obediencia. Nuestro rebote, nuestra bendición está vinculado a un paso de obediencia, a un acto de obediencia, a lo que nosotros hacemos. Y luego Dios bendice, Dios habla, Dios obra, pero Él es el que lo hace. Para hacérselos más claro, quiero que vean aquí, si no obedece, no hay rebote. Es muy sencillo. Si no obedeces, pues no hay rebote. Al fin de cuentas. Pero no estés jugando con eso de que mientras que quieres, pues entonces Dios lo va a hacer. No. Cuando lo hagas, cuando pones a Dios a prueba su palabra, Dios va a obrar y va a seguir hacia adelante las cosas. Incluso vean, la renuencia siempre debe de ceder a la obediencia. Necesitamos una valentía que obedezca a Dios, sin importar cuáles sean los obstáculos o cuán desesperada pueda parecer una situación. Tarde o temprano nuestra renuencia a algo tiene que ser sometida a Dios. Yo recuerdo el final, cuando yo y mi esposa apenas nos íbamos casando. Yo sé que me está escuchando, mi esposa era una buena luchadora. Amén. No se dejaba, ¿verdad? Y yo tampoco. Y uno aprendiendo cómo navegar en todo esto, cómo arreglar los problemas y cómo llegar a un punto donde podamos nosotros traer un cambio a nuestro matrimonio. No fue por fuerza, no fue por mando, ¿verdad? No me acuerdo con quién estaba hablando, estaba reviviendo esos momentos donde estábamos como en dos diferentes lados de una misma mesa, en ideas, en sentimientos, en cómo nos estábamos llevando. Y qué curioso que hasta que no comenzamos a obedecer lo que dice la Biblia, literalmente, Dios comenzó a hacer algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y comenzar a bendecir y comenzar a unir el matrimonio y comenzar, ya de repente la forma que yo la veía a ella era muy diferente a cómo era la relación y como ella me comenzó a tratar, y las cosas comenzaron a cambiar, pero porque Dios estaba obrando de una forma que solamente Él puede obrar. Y tarde o temprano nosotros tenemos que ligar todo lo que hacemos a nuestra obediencia, porque Dios bendice obediencia. Ahora, yo no estoy diciendo que en el momento que haces algo bíblico, en ese momento ya Dios tiene que cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Eso fue un proceso, porque obediencia no nomás es un acto, sino que es un estilo de vida. Entonces, por eso, hermanos, la Biblia nos promete para aquellos que en realidad van a probar a Dios y van a ver si es cierto y van a ver qué es todo lo que Dios puede hacer por mí. La Biblia dice en Efesios 3:20, noten, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Imagínense, mucho más abundantemente. Y yo les digo, hermanos, que si estás dispuesto a creer, también puedes llevarte una sorpresa como una red que ya no cabían más peces, que casi hunde 2 barcos, porque solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede traer ese tipo de bendición a nuestras vidas. Vean, pasar de un barco vacío a una captura de peces que rompe la red es un rebote emocional, un rebote a la carrera, un rebote financiero,
y un rebote espiritual. Amén. Eso es increíble. Sigan. Pero Pedro tuvo que ajustar su voluntad y someterla a la voluntad de Dios para llegar ahí. Tuvo que moverse antes de darse cuenta de que Jesús